Sí, que se ha comentado en alguna ocasión que en el momento que empieza a desaparecer la cianobacteria por la muerte de la cianobacteria, que es el momento más peligroso del proceso, que es cuando más cuidado hay que llevar. Sí, las toxinas. Bueno, sí, ahí se generan metabolitos, es cierto. También depende de por qué esté desapareciendo la cianobacteria. Si está desapareciendo porque lo hemos metido ahí, pues una castaña de ozono, o hemos estado utilizando antibióticos, sí es el momento más peligroso. Pero cuando un acuario tiende a reequilibrarse, pues Sí, desaparece porque no tiene consumo. no sé, claro, la cianobacteria no desaparece de golpe y porrazo. No, somos nosotros que no la apreciamos. Efectivamente, no ha sido una buena explicación. Digamos que la cianobacteria pierde la batalla por el momento. Claro, pero siempre está ahí. Exactamente. La cianobacteria nunca va a desaparecer. Como cualquiera que tenemos un acuario, sabemos que te olvidas un pedrusco en el Zoom y tienes iluminación y un día ves que hay ahí pues alimeda y dices, ¿y esta alimeda? Si este acuario tiene aquí 5 años y nunca salía a orinar, pues ahora hay alimeda. Ya te la compro. Ahora explícalo. No sé si habrás dado ya la receta o el remedio para la cianobacteria, que tampoco he estado pendiente. Me imagino que sí, que ya lo habrás comentado. ¿Qué pasos debemos dar para ese reequilibrio? Imagino que será eso. A eso vamos ahora después, que esa es la siguiente tanda. No, pero que ya está. Pues Tiene que estar bueno, pues ya que estamos. A ver, la cianobacteria, hablar de cianobacteria y hablar de cianobacteria es como hablar de plantas, ¿eh? Hay muchos tipos. Hay muchos tipos. Estamos hablando desde una hortensia a un pino. O sea que la cantidad de especies son tremendas. Pero sí que la cianobacteria, nosotros normalmente en los acuarios lo que se ve cuando miras al microscopio una cianobacteria, lo que se suele ver es oscilatoria. Es un tipo de cianobacteria. Es un organismo un poco bastante oportunista. Es decir, tiene una adaptación, supongo que la conocéis, que es la de ser capaz de captar nitrógeno atmosférico. O nitrógeno, pues bueno, que esté en unas determinadas condiciones que vamos a dejarlo en atmosférico. Tiene facilidad para tomarlo. Entonces, cuando en un acuario el aporte de nitrógeno es bajo, la cianobacteria puede proliferar. Porque es oportunista. Todos habéis oído hablar del síndrome Sinatos. Sí. Vale. Síndrome Sinatos fue un término que acuñé yo para de alguna manera explicar por qué acuarios donde se ven lecturas de 0 fosfato, 0 nitrato, aparece cianobacteria. Eso te explica un poquito. Claro, que eso es lo más común. Claro. Es lo más común. Exactamente. Pero hay una parte que nadie habla. Y es que entre uno de los nutrientes que también están presentes en un acuario es el sulfato. ¿Vale? Entonces, hay unas bacterias que se llaman bacterias rojas del fosfato. Bacterias rojas del sulfato. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes un acuario que no tiene fosfato. Libre. ¿Vale? Y tiene nitrógeno. ¿O no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el sulfato sí está. Esas bacterias empiezan a descomponer el sulfato. ¿Qué ocurre ahí? Se produce una acidificación. La acidificación que están produciendo las bacterias descompone otra vez el fosfato que está mineralizado. Y se te empieza a formar una galleta que uno dice que es cianobacteria porque es colorado. ¿Vale? Pero esas bacterias que os estoy diciendo son bacterias rojas del sulfato. ¿Vale? Entonces tú tienes, hay una capa de individuos que están alimentándose de sulfato, que están descomponiendo el fosfato que estaba mineralizado. Encima se pone la cianobacteria porque ya tiene ahí fosfato que trincar. Y entonces cuando ya tenemos todo ese pegote ahí hecho, estamos hablando que
se está produciendo yo tengo 0 fosfatos y 0 nitrato y sin embargo me están apareciendo plagas. Bueno, lo que te demuestra eso es que no puedes dejar que ningún nutriente sea limitante, porque si no te cargas lo que es la biodiversidad del acuario, que tiene que ser macroalgas, fitoplancton, cianobacterias, o sea, todo tiene que estar en un equilibrio. ¿Sabes cuál es el argumento de mucha gente? Es que en el océano no hay fosfatos, en el océano no hay nitratos. ¿Cómo que no? Ese es el argumento de lo tienes que haber oído. Donde no hay fosfatos ni hay nitratos es en el agua de osmosis. No, si no cambia la, Si está bien si no cambia la resina. Si está bien, sí está bien. Pero sí es cierto eso, ¿no? Que, o sea, en agua estéril tú coges un vial estéril, le metes agua de osmosis, cierras, lo dejas a la luz y cuando salgan las bacterias, pues ya estudiaremos por qué. Sí, porque no debería. Ahí no debería. Y el silicato, si no lo metemos, no aparece por ningún lado, ¿no? Depende en la forma en que esté. El componente más grande de un acuario es el silicato. Cristal de silicato. Pero está en una forma que no tiene. No se disuelve, no. Al no disolverse, pues no tiene mayor problema. Sí, habéis preguntado si a la hora de editar el fitoplancton es recomendable editarlo por separado o esperar un tiempo o con el zooplancton. Más o menos sí, pero lo que no hemos hablado es si mezclarlo junto el zooplancton con el fito, en la dosis, a la editarlo. Si puede interferir en la alimentación del SPS el hecho de añadir el fitoplancton junto con el zooplancton. No, en absoluto. Pues mejor separarlo. No, en absoluto no va a tener ningún problema. Si tú piensas un poquito en lo que sería en la naturaleza, el fitoplancton y el zooplancton están juntos, o van separados. Entonces no hay por qué hacer uno en un momento y otro en otro. Cada bicho pillará lo que prefiera. Yo es que soy de la teoría Y la mejor forma de editarlo es, bueno, buenas noches, que no he dicho nada. La mejor forma de editarlo es tirándolo al zoom, encima de la bomba de retorno hacia arriba, o cómo sería la mejor forma de editar el zooplancton y el fitoplancton. Donde haya una corriente importante. Yo soy partidario de hacerlo en la bomba de subida, que es el extremo opuesto al que tú vas a llegar. Es que, por ejemplo, si lo tiramos antes del skimmer, por ejemplo, si lo coge el skimmer, por ejemplo, lo destruiría. Claro, retiraría una parte importante. Si tú lo adicionas, que es si tú lo adicionas en la bomba de subida, te tiene que pasar por todo el acuario para después ir al Yo, por ejemplo, lo tiro encima, o sea, en el último bafle, digamos, del zoom, que es donde está la bomba de subida. Cae encima y ahí lo lanza al acuario, pero claro, si dices que no es bueno... No, sí. Sí es bueno, no hay ningún problema. O sea, si tú lo pones en la bomba de subida, lo vas a echar al acuario. Perfecto. Además lo va a batir, además lo bate. Además te lo va a batir, claro. Es lo que te interesa. Ya. Vale. Pues y otra cosita más. ¿Es mejor en polvo, líquido? ¿Cómo sería mejor para el acuario? Porque yo, por ejemplo, estoy echando varios aditivos que son en polvo, pero que llevan gran cantidad de zooplancton. Pero los compañeros el otro día me preguntaban si el líquido también era recomendable o sea, que también era bueno y demás. ¿Tú qué aconsejas? A ver, cuando hablamos de líquido tenemos que saber exactamente en qué líquido va suspendido el zooplancton. Yo te diría que, por ejemplo, el fitoplancton en formato líquido, cuando hablo líquido no hablo de gel, hablo de tiene que ir en bajísimas concentraciones porque se estropea. En el caso del zooplancton pasa exactamente igual, la concentración es muy baja.
que meter mucho conservante, mucha historia para que sí que venden bolsas de fito líquido, vivo. Bueno, pero eso es un capítulo distinto. Eso. Cuando me hablas de zooplancton líquido, ¿qué te refieres? ¿Al vivo? El que se adita con peristálticas, por ejemplo. ¿Con peristática? Gel, será el gel. No, te estás mezclando, te estás liando. Con peristálticas, bueno, es el fito, con todos los días el que va en la botellita, el que venden. Pero hablas del nuestro o de en general. Exacto. El Easy Booster. El Easy Booster. El gel. Ahora del gel. Yo prefiero el Easy Booster utilizarlo antes que cualquier otra forma. Primero porque la formulación es muy distinta y después que tiene una comodidad de uso que no tienes con el otro. No sé si... En cuanto al valor como alimento, es el mismo. Es más completo el Easy Booster que el Easy Reef Corales, que hace ya como 10 o 12 años que lo sacamos. Vale. El Easy Booster es más completo y lo puedes dosificar realmente como con sentido común, que es una peristáltica varias veces y mantener un aporte continuo. 10 veces al día. Siempre. Tú no... Muy bien. Vale, bueno, no sé si te he contestado lo que querías o no. Sí. Pues yo la pregunta que te ha hecho Gerardo, yo es que soy de la opinión de no mezclar el fito con el zoo, pero no porque sea incompatible, sino porque el pólipo del SPS o el pólipo de la acrópora, lo que quiero es que no gaste energía en capturar algo que no le va a aprovechar. Quiero decir, si tú mezclas el fito con el zoo, o sea, a lo mejor captura fito en vez de zoo. Yo lo que quiero es que capture zoo, que es lo que realmente le va a aportar nutrientes. Porque si, oye, justamente he capturado el fito. Tú deberías pillar el pollo y te ha dado la zanahoria. Mi pollo se la comió al de al lado. Bueno, no sé, tengo esa teoría de decir bueno, que... no, o sea, lo que te quiero decir es, o sea, está decir, bien, es válido. gasta energía, el pólipo gasta energía, entonces, ya que la gasta, que capture algo que le va realmente a aprovechar. Luego el fito se lo echo aparte, es decir, que luego si la quiere gastar en el fito, que la gaste, pero cuando he hecho zoo, que realmente aproveche zoo. Eso es una teoría mía, es decir, yo lo hago así particularmente. No hay ninguna incompatibilidad en hacerlo como tú dices, o hacerlo de la otra forma. Ya va un poquito a tu criterio. Sí. Y después la contestación a esta pregunta es que si tú lo utilizas y así te funciona bien, no lo cambies. Sí. No, ya lo sabes. Eso. Sí, no, está claro. Lo que va bien no lo toques. Lo que va bien no lo toques. Y experimentos con gaseosa. Y el bacterioplancton que está ahora, parece que está despuntando ahora, o está, no sé, parece que cada vez hay más, se habla más del bacterioplancton y tal, porque en el acuario también tenemos bacterioplancton. Sí, por supuesto. Y hay una... Hay que decir, porque ahí ahora están saliendo productos comerciales, bacterioplancton y tal. Y... ¿Cómo has dicho? Baciloplancton. Bacterio. Ah, bacterioplancton. Bueno, eso al final es una... Habría que ver qué es eso, exactamente, qué contiene ese bacterioplancton. Lo que sí es... Pero tú sabes que se está comercializando. Sí, pero no hace que verlo. Exactamente qué lleva. Lo que sí es verdad es que el fitoplancton tiene una de las aportaciones nutricionales que tiene interesantes, es que normalmente se asocia a determinados tipos de bacterias. Es como, bueno, pues una cosa curiosa que para comentaros es que hay en algunos criaderos de ostra, cuando se producen explosiones de cianobacteria, se utiliza Tetrasermis porque una de las bacterias que tiene asociadas simbiontes Tetrasermis es antagonista de la cianobacteria, de determinados tipos de cianobacteria, con lo cual controlan de una manera biológica determinadas explosiones. Todavía no está claro si es solamente por la acción de las bacterias antagonistas de las otras o si el hecho de meter
determinado tipo de fitoplancton, pues lo que te produce es un equilibrio, un reequilibrio de nutrientes que hace que la cianobacteria pierda esa capacidad competitiva oportunista que tiene. No está claro del todo, pero se hace y funciona. Y lo de bacterioplancton que me dices, pues bueno, sí, seguramente. La escala trófica ahí abajo, en las 2 micras, Sí. 2-5 micras, y Sí. es que lo aprovechan muy bien. Claro, pero... Los bates así en la arena, y enseguida los SPS se ponen ahí como en una orgía. Se ponen. Sí, sí, sí. Entonces yo con el fitoplancton y el zooplancton que va a salir ahora, ¿estarían cubiertas todas las necesidades de los corales? Sí. Aparte de las necesidades minerales, químicas. O sea, hay una parte nutricional y una parte química. Sí, yo creo que después no voy a... Me refiero porque como lo que has comentado antes de que te marean con tantas historias, marcas, que si aminoácidos, que si... Sí, pero eso lo vamos a hablar ahora. tal, que si cual... Yo lo que tengo la duda es las cenizas.